acompaña su curador, José Antonio Valdés. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, pues muy buenos días, bien Gaby, muchas gracias. Y bueno, a nombre de la Cineteca Nacional, pues gracias por este espacio para compartir, como bien decías, un evento bien especial. Así es. Es como ganarse la lotería y bueno, a mí en la experiencia como curador fue maravilloso poder recibir esta exposición de Stanley Kubrick en México, que ya se vio en el Museo Marco en Monterrey, pero Sí. esta tiene un toque muy especial y bueno, pues está en la galería de la Cineteca Nacional. Así es, hablas de una exposición definitivamente especial para fanáticos, para cinéfilos, de unas películas que han marcado la historia definitivamente en lo Sí. que es el cine como tal. Stanley Kubrick son íconos sus Claro. películas. ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué mencionas que es tan especial en esta ocasión que se presenta en la Ciudad de México? Mira, en primera porque la pensamos precisamente para los kubrickianos así de hueso colorado, que se saben la trivia, la Sí. música, las escenas, todo. Pero también algo muy importante, también para público en general, porque queremos que si conoces a Kubrick Sí. y crees que conocías a Kubrick, lo vas a conocer a fondo. Claro. Si te gusta, te vas a enamorar, y si no lo conoces, te vas a enamorar también, porque la exposición va narrada en varios planos, Muy Gaby. bien. Por una parte, el plano cronológico, desde sus años de fotógrafo chavito en la revista Look, cuando era un adolescente, hasta Ojos bien cerrados. O sea, cubre 70 años de su vida. Por otra parte, la propia historia del siglo XX. Kubrick es un personaje que logra plasmar en sus películas el horror de la Guerra Fría, Sí. el horror de la locura, la violencia social en la Inglaterra del siglo XVIII, en Barry Lyndon, esta obsesión por la evolución en 2001. Esa es otra línea. Sí. Y por otro lado, la línea del artista, del cineasta. Kubrick, ¿por qué es tan especial? Porque fue un hombre que quizás hizo 13 películas, como lo sabemos todos, pero dice Martin Scorsese algo muy bonito, son 13 películas para 13 vidas, porque no te las acabas. En cada una de esas películas había un cuidado, una precisión, un inclusive avance de la tecnología. Sí. Quiero filmar Barry Lyndon con luz de vela. No, pues no se puede, pues va, llama a la NASA, consigue un lente de las misiones espaciales, se lo inserta a una cámara y filma a Barry Lyndon con luz de vela. Sí. Y ahora todo el mundo puede filmar con luz de vela gracias a Kubrick. Entonces, esos planos de la exposición son interesantes, además de lo que la hace muy especial. Sí. Si ustedes la vieron en Monterrey o si la conocen en algunos otros países, somos la sede número 16. Algo bien importante, es una exposición como de museo, la exposición te viene completamente desarmada Sí. y tú la armas. Aquí la idea que tuvo el doctor Alejandro Pelayo, nuestro director general, fue que tuviera un diseño escenográfico, de manera que tú cuando entras a Naranja Mecánica, entras al bar Lácteo Coroba. Entramos a la En escenografía de las películas. Claro, cuando entras a Fascinante. 2001 llegas al Discovery, cuando llegas al El Resplandor, pues es el cuarto 237. Entonces, esa Wow. cuestión escenográfica la Sí. vuelve más cinematográfica que museográfica y es algo que al público le ha fascinado. Claro Tenemos que ya más de 15,000 asistentes en menos de un mes, que es un récord para muchísimas exposiciones Sí. en el mundo, ¿no? Así es. Hablábamos previamente que Stanley Kubrick tenía una preferencia por ciertas cosas. La literatura, por ejemplo. La literatura. La simetría. Exactamente. Vamos a ver esto también en la... Totalmente, mira, exposición. son esos planos que te hablaba. Por Sí. ejemplo, hay una enorme colección de lentes que él utilizó a lo largo de su vida como fotógrafo Sí. o como cineasta, que bueno, para los fans de la fotografía va a ser un lujo poder Claro que verlos. sí. Muchos no le pueden entender cómo es la apertura y todo esto. Bueno, ahí está para esa parte. Está, por ejemplo, todos los guiones que escribió, todas las novelas en las que se basaron buena parte de sus películas. Sí. Y sobre todo también, Gaby, que conozcan al Kubrick ser humano. Hay una parte del Kubrick familiar, el Kubrick que no era este genio obsesivo, loco, como lo plantean algunos de sus biógrafos, sino un hombre cálido, un hombre que se apasionaba por su trabajo y que, bueno, si hizo esas 13 películas en esa cantidad de tiempo, pues es porque tienen un cuidado y un detalle y un amor, Gaby, Sin duda excepcional. Entonces, Kubrick el hombre, Kubrick el artista, Kubrick el cineasta, Kubrick el obsesivo tecnológico, todo lo van a ver en la exposición. Maravilloso. Esta es Sí. entonces la edición número 16, la ciudad número 16. Sí. ¿Cómo se formó esta iniciativa para Claro. hacer esta exposición y presentarla en tantas ciudades? Mira, surge de una pregunta muy triste que es ¿qué haces con las cosas de la gente cuando Sí. muere? Christian Kubrick nunca lo platicó con Stanley y cuando de repente pasaron los años, en el 2004 el Museo de Cine de Frankfurt le rinde un homenaje y se acercan con Christian y le dicen, oye, podemos ver los archivos de Stanley, que quisiéramos saber qué hay ahí para poder armar una exposición. De ahí, Gaby, pues empieza una iniciativa que arranca en el Museo de
Cine de Frankfurt Ok. en 2004 y de ahí hasta 2016, que nos tocó a nosotros recibirla, pues ha viajado por el mundo. ¿Qué la componen? Fotografías de Muy rodaje, bien. guiones. ¿Son Van a 800 ver piezas? 823 piezas. Muy bien. Van a ver los vestuarios de Barry Lyndon, van a ver la cámara con la que se filmó Barry Lyndon, las máscaras de ojos bien cerrados, Wow. bueno, ese tipo de memorabilia. Inclusive fans han contribuido para la exposición. Sí. Un fan del Resplandor construyó la maqueta del laberinto que ves en la película, Sí. la donó a la exposición y viaja con la exposición, ¿no? Van a ver el Moonwatcher, el simio original de 2001, el bebé, el niño de las estrellas, y bueno, todo está armado de verdad para que, y así lo pensamos, que fuera para los kubrickianos clavados, pero también para gente que no conoce Kubrick. Yo te comentaba que a mí mi cuarto favorito es el cuarto de los proyectos no terminados, porque ahí te das cuenta cómo trabajaba. Sí. Hay un archivero compuesto por 1800 tarjetas, donde Kubrick escribió la vida de Napoleón día por día. ¿Qué clima había? ¿Qué personaje había? ¿Qué desayunó Impresionante. esa mañana? Ese proyecto nunca se hizo. Y sin embargo ahí está toda esa concepción artística de alguien que, bueno, Woody Allen filmó una película al año, le sale bien, le sale mal, no importa. Kubrick podía pasar 11 años sin filmar, pero cuando volvías a ver una película de Kubrick era todo un evento. Sin Entonces, precisamente, pues bueno, hay un gran respeto al material original. Cada exhibición ha tenido su característica especial y la nuestra con estas escenografías realmente ha sido pues un gran logro y a la gente le ha fascinado. Seguramente, Realmente. seguramente. Entonces la podemos disfrutar en la Cineteca Nacional. En la Cineteca Nacional, está en la galería de la Cineteca Nacional. Sí. Ustedes llegan al cubo famoso que todo el mundo se queda de ver. Sí. A la mano izquierda, ahí van a encontrar la galería. Hay algo bien importante. Sí. Para el flujo de gente, para que disfruten la exposición, son más de 2 horas y media de recorrido. Si la ven de manera muy especial, Muy pues bueno, bien. los boletos están a la venta en las taquillas de la Cineteca y por internet en el sitio web de la Cineteca, que es www.cinetecanacional.net. Los boletos vienen con día y con horario, de manera Perfecto. que ya llegan ustedes el día que les toca, hacen su recorrido, son 4 pisos de la galería, hay elevador para personas de la tercera edad y que lleven silla de ruedas Muy o bien. tengan alguna discapacidad, y el boleto cuesta 50 pesos. Un regalo. Es realmente sensacional. Así es. Que la disfruten y además, bueno, complementando, Gaby, está la retrospectiva también completa, Muy bien. las 13 películas en pantalla grande, los 3 cortitos que filmó también, y bueno, quienes ya la pudimos disfrutar, ver 2001 en pantalla grande es una cosa que no le había tocado ya a muchas generaciones. Qué bueno que Espacial, esté. definitivamente. Totalmente. Muchísimas gracias, José Gracias, Antonio, Gaby. por traernos esta opción, este regalo para fanáticos de Stanley Kubrick y para aquellos que no lo conocen, Claro que sí. ya saben que pueden disfrutar Hasta el mes de mayo. Hasta el mes de mayo de esta maravillosa exposición. No pueden perdérsela, yo por ejemplo no lo haré. Nosotros hacemos una pausa, pero al regreso continuamos con muchísima más información y entretenimiento en esta mañana de martes en tus ciudades. Juan Ramón, ¿qué tenemos al regreso? Pues tenemos mucho más.